La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Y el que la ama comerá de sus frutos. El día de hoy vamos a comenzar un tema que lo vamos a ver en dos momentos, en dos tiempos: discipulados para pregonar. Y la pregunta que está ahí: ¿qué vamos a pregonar? ¿La muerte o la vida? Discipulados para pregonar, la muerte o la vida. Primera parte. En los actuales momentos pudiéramos definir que vivimos en una época donde uno de los valores más elogiados es el derecho de decir lo que queremos, la libertad de expresión, por decirlo de esta manera. Claro está que es en gran parte de la sociedad global o de este mundo, porque no todos los países dan esta apertura, pero son pocos países los que coartan el derecho a expresar algo. Pero en la gran mayoría del mundo libre, por decirlo de esta manera, es uno de los valores más elogiados, el poder expresarnos y manifestar lo que pensamos. Cada opinión tiene el mismo valor. De una u otra manera, este valor que se le da puede estar basado en que diga la verdad o no diga la verdad. Por eso se ha considerado un derecho a opinar y a poder manifestar lo que piensa. Ahora, muchas veces nuestras palabras se usan como espadas, así como usted lo escucha, pero en una analogía, ¿no? Algo figurativo. Se lo puede utilizar como espadas para atacar a otros y justificarnos a nosotros mismos. Y por último, si la persona se ofende, que el problema sea de ella, no mío. Porque estamos utilizando las palabras para defendernos y consideramos que, como es nuestro derecho, nadie puede decirnos lo contrario. En pocas palabras, pudiéramos decir que la lengua es poderosa, pero yo podría agregar algo más: y peligrosa. La lengua no solo es poderosa, sino que también es peligrosa. Con ella es fácil dañar, muy fácil dañar a un niño, dañar a un adolescente, dañar a la esposa o al esposo, dañar a los padres, dañar a un amigo, dañar al prójimo en general. Es muy fácil, pero qué difícil que es sanar las heridas que las palabras puedan causar. Muchos adultos tienen el recuerdo latente de lo que un día su progenitor o progenitora le dijo: que no servías para nada, que eres un ridículo, bueno, y otros epítetos que no los voy a decir acá. ¿Cuántos seres humanos en su vida adulta siguen recordando esas palabras porque están ahí como un puñal, como algo que ha atravesado y que genera un dolor? Alguien dijo alguna vez que el Señor nos dio dientes y labios como frenos para detener el daño que somos capaces de producir con nuestra lengua. Porque la lengua es lo que permite que esas palabras, esas oraciones puedan ser escuchadas. Porque si no tuviera lengua, lo que usted escucharía tal vez es un esfuerzo, un murmullo, algo por tratar de expresar, pero no pudiera hacer mayor daño. Sin duda, como discípulos de Jesucristo, debemos ser cuidadosos con nuestra lengua y lo que decimos. Muy cuidadosos. Así que las palabras que pronunciamos son muy importantes, porque la lengua puede causar angustia, la lengua puede causar dolor, desconfianza e ira. Por su poder y por lo peligrosa que es, ha causado traiciones, asesinatos, guerras y disturbios. Y la Biblia también nos refleja las consecuencias del mal uso de la lengua. E incluso la historia también demuestra a través de sus relatos lo que ha sido capaz de hacer la lengua con una mala intención. Destruye amistades, destruye relaciones, destruye familias. La lengua puede expresar o reprimir. La lengua puede ofender o favorecer. La lengua puede afirmar o distanciar. La lengua puede edificar o menospreciar, consolar o criticar, deleitar o destruir personas. Hay vida y muerte en nuestra lengua y puede usarse como un misil destructivo
con el objetivo de dañar la psiquis, dañar emociones, dañar incluso hasta la vida espiritual de una persona. Eso es capaz de hacer este misil a quien pudiéramos comparar a la lengua. Destruye y hiere a otros, o también puede ser utilizada la lengua como medicina para poder sanar y para poder consolar. Cuando alguien se siente dolido, frustrado, muchas veces la gente se puede sentir decepcionada, la gente se puede sentir menospreciada, la gente puede estar pasando por un momento muy difícil y tú puedes utilizar ese pequeño órgano para poder expresar palabras de consuelo, de ayuda y ministración a otras personas. Puede usarse para aceptar a Jesucristo, o también puede usarse para rechazarlo. Mucha gente dice con su lengua: yo no creo en Jesús. Y hay muchos que dicen: yo recibo a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Qué hermoso y qué maravilloso es saber que en la lengua podemos encontrar palabras de vida y también palabras de muerte. Porque todo aquel que se va de esta tierra sin Jesucristo se va directamente a un lugar de tormento por la eternidad, o sea, al mismo infierno. Por eso es importante que tú y yo podamos asimilar el día de hoy el mensaje que el Señor trae. Puede ser un mensaje trillado para muchos, puede ser un mensaje repetitivo para otros, puede ser un mensaje nuevo para alguien. Al final, el Señor, que conoce la necesidad espiritual de todos los que estamos presentes en esta mañana acá y los que también nos escuchan a través de las redes sociales, sabemos que el Señor trae en el momento perfecto a nuestra vida un mensaje para edificación y fortaleza. Pregunta: ¿hay poder en nuestras palabras? Bueno, esta es una de las preguntas más polémicas que en los últimos tiempos está recorriendo las redes sociales. ¿Hay poder en nuestras palabras? Para hacer primero un paréntesis, antes de poder proseguir con el tema, el cual nos va a ayudar a definir si efectivamente nuestras palabras tienen o no poder. Antes de poder llegar a ese punto, quiero que hagamos un alto primero. El verso del día de hoy nos quiere decir que nuestras palabras importan mucho. Lo que decimos tiene relevancia e importa, y pudiéramos decir que tiene una trascendencia que puede traspasar tiempo y espacio, porque es importante lo que yo diga con mis labios, lo que pueda pronunciar con mi boca, lo que pueda la lengua permitir hablar. Porque si recibo a Jesús, es importante saber de que voy a vivir eternamente. Y si niego a Jesús y lo rechazo, entonces también sé de que voy a pasar una muerte eterna. Vida o muerte. En ese sentido, nuestras palabras de vida estimulan e impulsan la bondad y la rectitud. Las de muerte, por el contrario, son aquellas que denigran y fomentan más pecado. Pero lamentablemente, este versículo que hoy hemos leído, y hay que decirlo como se merece, ha sido usado mucho más de lo que su verdadero significado trae, y esto a través de una corriente antibíblica. Hoy se promueve que nuestras palabras tienen el poder para desatar realidades en el mundo en que estaban preparados para nosotros. Hay lugares, y con todo respeto hay que decirlo, que todos los domingos, así como este día, tienen recitaciones sobre hablar palabras de riqueza y no de pobreza, hablar palabras de salud y no de enfermedad, recitales completos. Es decir, que instan al pueblo a hablar palabras positivas y de vida, porque caso contrario les van a pasar cosas negativas. A ese nivel de enseñanza se ha llegado en muchos lugares, y se afirma que la enfermedad y el sufrimiento son producto de tener que confesar malos pensamientos. Entonces, para cambiar tu realidad, tienes que pensar cosas positivas y confesarlas. Muchos meten al universo, muchos meten la alineación de los planetas, muchos están trayendo astrología a su vida, muchos sin darse cuenta ingresan también al área de la metafísica. Bueno,
pienso cosas positivas y las digo y eso va a llegar a mí. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestro alrededor ese tipo de comportamiento? Y no solamente lo podemos escuchar o ver en personas que no conocen de Cristo, sino incluso en los mismos cristianos. Entonces comienzan un sinnúmero de recitales demoníacos al final del día, porque le quita a Dios, ¿sí?, lo que le corresponde, la soberanía. Nosotros queremos minimizar a Dios poniéndonos al mismo nivel de Dios. Y esto no es bíblico, es pura metafísica. Está lejos de lo que dice la palabra. Al final del día, este tipo de comportamiento es una abominación y es diabólico. A continuación, lo que vamos a ver es por qué esta corriente es antibíblica. Y lo vamos a hacer a través de algunas observaciones que vamos a analizar en este domingo y el siguiente domingo. Y son muy importantes que usted le ponga atención. Es muy necesario, porque estas observaciones son importantes para nuestro caminar discipular de manera diaria. Vamos entonces a ver la primera observación. Solo el eterno, el soberano Dios, crea con el poder de su palabra. Así que usted y yo tenemos que tomar en referencia el día de hoy esta observación importante para nuestro diario caminar y no dejarnos llevar por esas corrientes, porque es muy fácil, parece inofensivo, parece algo que no tuviera mayor relevancia en la vida espiritual, pero es una autodestrucción el comenzar a entrar en este mover que existe hoy por hoy de creer que sus palabras tienen poder. Así que si vamos a ver el poder de la palabra, lo vamos a ver en quien tiene el poder absoluto para poder crear con su palabra. Y como bien dice esta observación, solo el eterno, soberano Dios crea con el poder de su palabra. Elohim, usted lo encuentra, este nombre que se atribuye al Dios Trino en el Pentateuco. Usted puede ir al Pentateuco y según su versión va a encontrar Elohim. En algunos podrá encontrar como Yahweh, en otros va a encontrar como la palabra Dios. Dependiendo de la escuela bíblica, vamos a encontrar este nombre. Entonces, Elohim, que se refiere al Dios creador, es el único que puede crear con su palabra. Él es el único. Usted va al primer capítulo que tiene el canon bíblico, eso está en Génesis, en el comienzo. Y el capítulo 1 tiene 31 versículos. Y el factor común que usted va a encontrar en esos 31 versículos, por lo general es Dios dijo. Dios dijo. ¿Quién dijo? Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre, hagamos los animales, ¿sí? Separemos el agua de la tierra, hagamos las grandes lumbreras. Bueno, toda la creación usted la puede ver en el capítulo 1. Dijo Dios y se hacía. Entonces el capítulo 1 ya nos enseña que por medio de la palabra de Dios todas las cosas son creadas. Dios hablaba y se hacía. ¿Usted ha visto algún ser humano, algún mortal común y corriente que diga algo y se haga de la nada? No existe tal capacidad. Solo lo podemos ver en el Dios creador de todo el universo, de todas las cosas. Esto lo que hace es distinguir, es una distinción del soberano, del eterno y de su creación. Tú y yo somos creación de Dios. El poder de la palabra de Dios está vinculada con su palabra escrita, la que usted tiene hoy al alcance de su mano, la palabra escrita, pero también con la palabra hecha carne, es decir, Cristo. Ahí vemos una articulación clara en el poder de la palabra que Elohim dice. Está relacionado a lo que está escrito, porque es la palabra de Dios inspirada por Él, la que tenemos a nuestro alcance. Y cuando vemos la manifestación del Dios encarnado a través de Jesucristo, el Logos, por medio de su palabra viva y eficaz, que hoy estamos dando lectura, Él puede y tiene el poder de exponer nuestro corazón. A través de la palabra escrita, Dios expone lo que tu corazón siente, lo que tu corazón piensa
porque el corazón piensa, el corazón tiene neuronas, el corazón tiene pensamientos. Entonces lo que hace la palabra cuando traspasa tu vida, cuando penetra hasta partir nuestra alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es exponer lo que hay en nuestro corazón. Y para eso vemos lo que dice Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, quiero que lo vaya comprendiendo el día de hoy. La palabra de Dios, no hay ahí espacio para que otro usurpe ese poder de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ahí hay un importante: discierne los pensamientos y la intención, las intenciones del corazón. Es la palabra la que tiene el poder de poder exponer nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Solo su palabra es inspirada por Él y tiene el poder también para equiparnos para toda buena obra. Entonces, por un lado, la palabra tiene poder para crear. Por otro lado, la palabra tiene poder para exponer nuestro corazón, porque somos creación de Dios. Por otro lado, la palabra tiene poder también para equiparnos a cada uno de los hijos de Dios. Dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. El poder que encontramos acá es porque la palabra nos equipa. Es Dios equipándonos para toda buena obra. Dice versículo 16 y 17. Toda la escritura, o sea, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, también ponemos ahí, y la mujer de Dios, o pudiéramos resumirlo, los hijos de Dios, sean perfectos, o sea, maduros, o sea, capaces de discernir. Tenemos ese equipamiento que nos da la palabra, estar enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es la palabra de Dios la que tiene poder. Hay que ir desagregando, amados hermanos, desde este principio para no perdernos en el diario vivir, no perdernos en el camino por ninguna corriente contraria a la palabra. Cristo mismo es llamado la palabra de Dios. Él es el logos, el verbo. Y para eso vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo. Ahí usted ve la palabra verbo, significa logos. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el logos? Es Yeshua, es Jesús, es Jesucristo. Y dice algo más: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para que nadie le quite atributo a Jesús y no ande por ahí alguna Biblia que haya sido forzada en los términos que usted encuentra en este capítulo. Ahí es claro quién es Jesús. Jesús es Dios mismo. Cristo el Hijo es la más completa revelación de Dios Padre. En Él y en su obra, hablando ya de logos, del verbo de Jesús, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que hay poder también para salvarnos. En la palabra ahora hecha carne, la palabra escrita expone nuestro corazón. La palabra hecha carne, que es Jesús, es el que trae salvación para nosotros. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, lo siguiente: porque no me avergüenzo, decía el apóstol Pablo, del evangelio. Léalo conmigo, porque es poder. No, léalo conmigo y con ganas. ¿Por qué es poder? No lo escuché. ¿Por qué es poder? ¿Para qué? ¿A quién salva? El poder de Dios. A mí. El poder de Dios te salva a ti. El poder de Dios nos salva a nosotros. El poder de Dios, amados hermanos, a través de Jesús, la palabra hecha carne, puede salvar. Qué hermoso es poder encontrar en el poder de la palabra tantos beneficios, pero en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo dice con tal convicción: porque no me avergüenzo de Jesucristo.
Es Jesucristo el que estaba manifestando las buenas noticias. Era Jesucristo el que estaba exponiendo la palabra escrita. Era el Señor Jesucristo el que llevaba ese mensaje. Era Jesús caminando por las aldeas, por distintas aldeas, por todo camino, llevando poder de salvación. Y lo hace ver a todo aquel que cree. Somos creados entonces, amados hermanos, en un momento en donde Jesús llega a nuestras vidas y nos salva. O sea, en otras palabras, nos sacó de la oscuridad, nos sacó de la condenación, nos sacó de la esclavitud, rompió nuestras cadenas del pecado, nos quitó los harapos. Eso lo hace Jesús, y ahora nos puso vestiduras blancas. Ya nuestras manos están libres, ya no tenemos venda en nuestros ojos, ya no andamos con harapos, ahora ya no estamos en condenación, tenemos vida en Cristo Jesús. El poder de Jesús, el poder de esa palabra, tanto escrita como hecha carne, llegó a nuestras vidas y nos salvó y nos hace una nueva criatura. Con su poder somos creados de nuevo. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10, porque somos hechura suya. Hechura suya. Así que si usted hasta el día de hoy tenía alguna confusión, si venía del mono o venía de algún otro lado, pues volviendo a la palabra, hoy le dice nuevamente a usted qué equivocados que están los que andan con estas teorías, ¿sí?, del inframundo, del infierno mismo. Somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Es Jesús el que ha hecho en nosotros una nueva criatura. Somos en Cristo Jesús una nueva criatura, pero para hacer buenas obras, para hacer buenas obras. Y estas buenas obras es la que el Padre había preparado de antemano para que tú y yo ahora en Cristo Jesús anduviésemos en ellas. Con esto lo que ocurre es que el pecado pierde el poder sobre nosotros. Es el pecado el que pierde el poder, y dice Romanos capítulo 6 versículo 11: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Es el poder de Jesús sobre nosotros ahora. Es el poder de la palabra hecha carne en nosotros ahora. Ya no estamos bajo el poder del pecado. El pecado fue derrotado en la cruz por Cristo Jesús. Y ahora los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y la palabra dice, de modo que si estamos en Cristo Jesús, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas, esas que te tenían atada, esas que te tenían ahí sumergido en el fango, en el lodo pecaminoso, ya no, ya quedaron atrás. Ahora somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas se hacen nuevas en Jesús. Y ese es el poder, amados hermanos, que tiene la palabra de Dios. Es que usted está sentado acá. Es que usted tiene ahora sus oídos espirituales abiertos para escuchar el mensaje que Jesús tiene para su vida y para la mía. Ahora tenemos la capacidad de poder darnos cuenta que es el poder en la palabra, pero el poder en la palabra del Hacedor, del Todopoderoso, del Omnipotente, del Omnipresente, del Omnisciente, como es el Dios eterno. Así que desde este principio y esta primera observación es para que no quede duda de que nadie puede tener esta capacidad, que solo Dios la tiene para crear desde el inicio. Esta es la primera observación. La segunda observación que podemos ver y que es muy importante en nuestro caminar discipular en el día a día es que hay una advertencia de la gran mentira, la mentira que sigue hasta el día de hoy calando y dañando a muchas personas. Esta es la misma mentira del huerto. Allá en el Génesis encontramos un huerto llamado el Edén, un paraíso en donde el Señor se comunicaba abiertamente con dos personajes, con un hombre llamado Adán y con una mujer llamada Eva. Ellos eran un matrimonio consolidado, era una pareja feliz, era una pareja que tenía todo, no tenían problemas, no tenían estrés, no había chisme de vecinos, no había ninguna contradicción
por lo que tenían que hacer día a día por los hijos, porque eran los dos solitos los que estaban ahí, y la presencia de Dios se movía en el jardín. Y Dios hablaba con ellos. Dios le dio palabra a ellos, su palabra. Pero como siempre, aparece en escena el mentiroso por excelencia. La mentira, lo que al final representa son palabras de muerte. Todo lo que tiene que ver con mentira es palabra de muerte. Todo lo que tiene que ver con engaño son palabras para destrucción. Y se utiliza la lengua para aquello. En otras palabras, en la manifestación que había tomado Satanás a través de una figura que había ahí, una serpiente que no es como la que usted conoce hoy por hoy, era una serpiente distinta. En esa época no se arrastraba, era algo que algunos entendidos nos dan una idea de cómo poder pensar que era este animal. Era alguien que andaba como un mono, tal vez en las ramas, moviéndose, se movía, no se arrastraba. La culebra o la serpiente se arrastra después de que Dios la maldice. Pero hasta ese momento la culebra se paseaba en el jardín como los otros animales, pero era más astuta que todos. Una astucia que no la utilizó para bien, la utilizó para mal y destrucción. Y obviamente buscó, ¿sí?, de estos dos, ¿quién es el más débil? Porque solo habían dos personas. Bueno, Adán ocupado en sus menesteres y todo lo que tenía que hacer diariamente. Sí, un hombre muy ocupado, como los ejecutivos de ahora, ¿no? Como los profesionales de ahora, que no tenían tiempo para la mujer. Entonces encontró por ahí a una mujer, que era la única que había, la mujer de este hombre que era el gerente de todo el jardín. Y la vio que estaba ahí, tal vez desconsoladamente esperando poder hablar con alguien, porque a la mujer lo que más le gusta es hablar, y no tenía con quién hablar. Entonces encontró a la serpiente, y la serpiente dijo: esta es la oportunidad, aquí hay una mujer necesitada. Entonces, yo quiero, para no tergiversar nada, dice en Génesis 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo. Cuando encontramos esta palabra dijo, es porque habló, y si habló es porque enunció palabras. Dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Imagínense. Dice más adelante: y la mujer respondió. Si la mujer respondió, es porque ya había una conversación, y los dos estaban utilizando ese órgano llamado lengua para poder emitir palabras, para poder emitir oraciones e ideas. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás, para que no mueras, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, mire lo que le dijo a la mujer: no moriréis. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ahí ya se le abrieron los ojos a Eva en una conversación amena, muy amena, me imagino yo que con el té de las 4 de la tarde ha de haber estado pues ella muy plácidamente conversando. Dice el versículo 6: y vio la mujer, no sé qué efecto habrá tenido el té, pero ya vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Palabras que lo único que iban a traer eran destrucción y muerte. Y estas palabras vinieron a través de Satanás, palabras de engaño, palabras que confundieron, porque Eva no era miembro de esta iglesia. Mírele ahí la bendición que usted tiene hoy. Palabras que confundieron a una mujer que conocía la palabra de Dios, la confundieron y la dañaron. Entonces muchas veces vamos a escuchar a nuestro alrededor tantos mensajes cargados de mentiras, y si usted no está bien cimentado en la palabra, usted va a sucumbir al engaño y comenzará a repetir, y comenzará también a hacer el mismo ejercicio multiplicador de engaño. Las ideas de tener poder en mi boca promueven la idea de que el hombre puede ser como Dios, precisamente por aquella mentira que cayó Adán y Eva.
Adán y Eva caen por esa mentira que el diablo metió y que en ellos comenzó a concebir de que iban a ser igual a Dios. Indirectamente, hoy por hoy, tal vez nadie lo está diciendo de esa manera, pero indirectamente, cuando comenzamos a actuar y creer de que en nuestra boca, en nuestra lengua, en nuestras palabras hay poder para hacer y deshacer, en otras palabras le estamos diciendo a Dios: estamos igual, estamos tú y yo igual, así que más respeto conmigo. Es más o menos el mensaje que le estamos mandando al Señor. Por eso, todo este tipo de corrientes que promueven la idea de que la palabra tiene poder son diabólicas. ¿Qué palabra es la que tiene poder? Es la de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, es para vida. Las palabras de Satanás son para muerte. Porque ¿qué vino de manera inmediata con Adán y Eva? ¿Qué pasó en ellos? ¿Sí? Fueron desterrados, fueron separados. Muerte significa separación. Eso es la muerte. Hay dos tipos de muerte, que es la muerte física y la muerte espiritual. En otras palabras, la primera muerte, que es la física, que es para los cristianos, es la separación de lo material de lo inmaterial, se separa. En cambio, hay una muerte espiritual para los que no salen de este mundo sin Cristo, ¿no? A los que mueren sin Cristo, los que no tienen a Cristo en su vida y se les termina el tiempo que está establecido para vivir en esta tierra, ellos mueren espiritualmente, o sea, se separan espiritualmente. Estarán separados de la presencia de Dios. En otras palabras, esas personas que están destinadas a un lugar de tormento y de azufre estarán viviendo, muriendo eternamente. O sea, será una separación eterna. ¿Qué ocurrió entonces en el jardín? Hubo una separación. Dios los sacó del jardín, los sacó de su presencia. Vayan por allá, mentirosos hijos del diablo. Los sacó de su presencia. Pero Dios, siendo misericordioso, amado hermano, tenía un plan en la eternidad de redención. Tenía un hermoso plan. Todas las ideas que se van en contra de la palabra son diabólicas. No somos Dios. Y no seremos mini dioses, como alguien promovía hace algún tiempo en alguna parte de Centroamérica. No somos mini dioses, hablando y diciendo lo que va a suceder. No lo somos. Además, tampoco le podemos decir a Dios qué hacer. Usted y yo no le podemos decir a Dios qué hacer, porque acuérdese, yo soy el siervo, usted es el siervo, somos los siervos, somos los esclavos. David decía: tus ojos vieron mi embrión. En otras versiones dice: mi gusano, lo que yo represento. Soy tan insignificante y tú eres el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. No podemos decirle al Todopoderoso qué es lo que tiene que hacer. Lo que la palabra plantea del eterno Dios y soberano es que Él es totalmente el hacedor. Es el único que dice y se hace sobre todo asunto en la creación, en el universo. Nada ni nadie tiene mayor autoridad que la que tiene Dios Elohim, Yahweh Sabaoth su nombre. Veamos los siguientes pasajes para poder corroborar lo que les estoy mencionando hasta el momento. Salmo 135, versículo 6 dice lo siguiente. El salmista lo expresa de esta manera: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. ¿Qué más dice ahí? En los mares y en todos los abismos. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Él es el que lo hace. Él, nadie más que Él. Nadie más que Él es el que lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Corroboremos esto con lo que dice Job. Job capítulo 38, versículo 12 al 14. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Qué confrontación que había en la vida de Job referente al todo poder que tiene el eterno y soberano Dios. Y mira lo que le dice la palabra, lo que dice el Señor a este hombre: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estas como con vestidura. Solamente
Es el Señor el que tiene la capacidad de hacer. Y en este versículo Dios está dejando claro que Él es el que puede decirle a la creación qué hacer, y no el hombre. Y cuando hablamos de la creación también entramos los seres humanos. Es solamente Dios. Hay un libro que se titula El cristianismo en crisis y dice un extracto de esta hermosa literatura: si Dios pudiera ser controlado, si Dios pudiera ser controlado mediante las confesiones positivas, Él quedaría reducido al estatus de un sirviente cósmico sujeto a las fórmulas de la fe. Usted sería Dios y Él sería el botón es suyo, o sea, su empleado, su mandadero. Usted se sentaría en el trono de un universo centrado en torno a su propio ego, y usted terminaría teniendo una endeble visión de Dios y una inflada visión del hombre. Y qué interesante, porque el extracto nos permite concluir esta observación de quiénes somos nosotros y quién es Dios, y que no podemos jamás de los jamases pensar de que Dios sería un subordinado nuestro. Y eso es producto del desconocimiento de las Sagradas Escrituras. El resultado de este tipo de pensamiento en la iglesia, en las congregaciones en el mundo entero, es el movimiento en donde la gente decreta y la gente declara las cosas para que sucedan. Yo soy un vil mortal común y corriente y no tengo la potestad ni la capacidad de decretar nada. La gente hoy decreta y decreta cada día, y decretan esto y parece que fuera un cuento de ficción. La gente decreta y decreta y declara cosas sin fundamento. Porque si hay algo que yo sí puedo hacer, es declarar la palabra de Dios. Le digo en este día, amados hermanos, que declaro que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí sí estoy declarando algo correcto, porque declaro la palabra de Dios. Pero yo no puedo decir, yo decreto, sí, que en las próximas horas todo este barrio será para la honra y gloria de Dios. Y pasan las semanas, los años y sigue siendo lo mismo. No hay manera de que yo pueda ponerme al nivel de Dios, ni usted tampoco. No hay manera que nosotros le ordenemos a Dios lo que Él tiene que hacer. No existe tal figura. ¿Decretar qué? ¿Quién tiene capacidad de decretar? Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú y yo entendemos lo que dice la palabra de Dios al respecto, solo así podemos comprender que solo la palabra del eterno y soberano Dios tiene el poder para crear y crear el futuro. Nuestras palabras son vanas, nuestras palabras son impotentes. Hay gente que tiene indigestión porque comió mucho la noche anterior y amanece con una revelación nueva y dice, ahora decreto tal cosa sobre ti. ¿Cuánta gente ha sido engañada, como fue engañada Eva en el jardín del Edén, por estos pseudos hombres, hijos del diablo, que le dicen a tal persona, yo decreto que tú tienes esto para tu vida y tendrás que darme esto a cambio? ¿Cuánta gente ha perdido su casa? Gente ha perdido su matrimonio porque ahora decretan que hasta las esposas tienen que ser tomadas para un harén, ¿sí?, divino. ¿Cuánta gente sigue siendo engañada? Y lo único que pueden salir de estas personas son palabras de muerte. Y no tienen poder alguno sobre alguien, porque la única palabra que tiene poder es la de Dios. Y por eso el Señor hoy quiere que comprendamos lo que se está viviendo, porque eso es parte, amados hermanos, de una apostasía tremenda. Si yo mañana más tarde cojo y pongo un ring aquí de lucha libre, o yo cojo y le doy a las hermanas guantes para que comiencen a sacarse todos los chismes que tienen la una y la otra, y comienzo yo a decir cosas, yo estoy manifestando no la palabra de Dios, sino que estoy manifestando palabras que son de muerte, porque son palabras del hombre manchadas por nuestro propio pecado y destruyen a la gente. Pero la gente que se rehúsa a escuchar la palabra de Dios se come todas estas mentiras. Eva conocía la palabra, Adán conocía la palabra, porque Dios mismo le había dicho lo que tenían que hacer, así como Dios nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer.
mas ellos sucumbieron a la mentira. ¿Cuántos cristianos hoy son víctimas? ¿Cuántas personas son víctimas del engaño de tantas personas que están tergiversando las escrituras y utilizan palabras de engaño para destruirlos? Lo último fue lo más ridículo que escuché esta semana. Un ring en un altar de lucha libre. Qué cosas que realmente ya parecen de replay, de película. ¿Y quién puede pensar y creer de que un altar se puede utilizar para hacer tantas barbaries, ridiculizando el nombre de Dios? Pero así están llenas de gente que tiene comezón y quiere oír y comienza a oír fábulas. Si usted tiene hambre, amado hermano, producto de la fe, entonces oiga la palabra de Dios y no oiga fábula de hombre. Tercera observación: se nos exhorta al uso correcto de la palabra. Se nos exhorta, se nos anima, se nos insta a que hagamos uso correcto de la palabra. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 13, que dice: sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Veneno hay debajo de sus labios. Nuestra naturaleza provoca palabras de muerte. Así de sencillo. Naturalmente, lo que decimos provoca muerte. Nacemos con lenguas torcidas porque tenemos un corazón torcido y enfermo. Cuando hemos llegado a este mundo, la palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Naturalmente llegamos con un corazón a este mundo dañado, enfermo, torcido. Por lo tanto, nuestra lengua también será torcida. Esto es lo que Cristo explica cuando Él nos dice que nuestras palabras revelan nuestro corazón. De la abundancia del corazón. Si mi corazón está sin Cristo, entonces de la abundancia de un corazón sin Cristo habla la boca ¿qué? Mentiras, muerte, engaño, destrucción. Pero si ya mi corazón está en Cristo Jesús, mis palabras ahora serán conforme a un corazón nuevo, a un corazón rendido y postrado a los pies de Cristo. Para que podamos hablar palabras de vida, necesitamos la palabra de vida. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Usted quiere hablar palabras de bendición, pues entonces necesita tener a Jesús en su vida, en su corazón. Es Cristo Jesús la palabra de vida. Nuestras palabras de vida no son precisamente para que atraigan riqueza y salud. Hace algún tiempo había personas que decían que con el poder de su palabra los enfermos sanaban. Y eran unos escenarios y unos shows mediáticos tremendos ahí. Entonces yo digo, ¿por qué esas personas no se van a un hospital? ¿Por qué esas personas no se paran entonces frente a una cárcel? Y obviamente ya los hospitales cerrarían, pues, ¿no? Porque esas personas tienen poder en su palabra para sanar. ¿Por qué no lo hacen? Porque es simplemente un engaño. El único que puede operar en la vida de una persona y según sea su voluntad y es el Señor, es el Espíritu Santo obrando. Y si el Espíritu Santo obra en una persona que tiene cáncer y la sana, gloria a Dios, pero es el Espíritu Santo, no soy yo, ni es mi palabra, ni es mi boca, ni soy yo. Pero si de repente usted ora por alguien que tiene gripe y se muere, entonces, ¿qué pasó aquí? No es que yo maté a la persona que tenía gripe, no, ni sané al que tenía cáncer. Es el Señor en su soberana voluntad sabiendo cómo actúa en la vida de cada persona. Nosotros somos instrumentos nada más. Dios va a utilizar en nuestras vidas como canal de bendición para bendecir a otros también. En la sintonía correcta. Tenemos que estar sintonizados. Muchas veces usted haga el ejercicio cuando hay interrupción y usted quiere poner una frecuencia, peor si es AM, se escucha todo distorsionado, así como que realmente es bulla al oído. Mucha gente vive así.
El que está discerniendo las cosas espirituales sabe que no está en sintonía con ese tipo de información que anda polulando en todas partes. Entonces dice, no, esto hace mucho ruido, esto hace bulla, esto no es para mí. Pero cuando usted está en la sintonía correcta delante del Señor, la palabra fluye y todo lo que llega a su vida es para edificación. Sus oídos van a ser realmente acariciados y bendecidos por la palabra del Señor. Así que es importante estar en la sintonía del Señor. Nuestras palabras de vida entonces no van a traer riqueza ni salud. Las palabras de vida son aquellas que hablamos como el resultado de haber conocido a la palabra de vida, el Señor Jesucristo. Son palabras transformadas, donde nuestra lengua ha sido dominada por Cristo. Nuestra lengua, amados hermanos, tiene que haber sido ya dominada por Cristo. Si a usted se le hace fácil hablar improperios, de hablar cosas denigrantes, hablar epítetos que son realmente palabras repulsivas, si para usted le es fácil, entonces su lengua no está dominada por Cristo. Así que ya ahí usted tiene un indicador si realmente es una nueva criatura en Jesús. Si a usted se le hace muy sencillo utilizar palabras de grueso calibre para maldecir, para insultar, identificándose como cristiano, usted está muy engañado y está viviendo tal vez una religión y necesita nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y hoy es el día de salvación para usted también. Necesitamos tomar entonces en cuenta que nuestras palabras tienen que ser transformadas. Nuestra lengua tiene que ser transformada y dominada solo por el poder de Jesucristo, para que pueda servir realmente para animar a otros, para edificar a otros, para hablar las hermosas noticias del Evangelio. Así que no tenemos el tipo de poder en nuestra boca que pueda crear nuevas realidades en el futuro. Lo que sí podemos hacer ahora en Cristo Jesús es proclamar el Evangelio. El próximo sábado tenemos salida evangelística. Este próximo sábado usted puede utilizar su lengua para proclamar y pregonar palabras de vida. Eso sí puede hacer. Y gloria a Dios por aquellos que se desafían a compartir el Evangelio. Pero si usted utiliza ese mismo tiempo para otros menesteres, en donde usted lo que hace a través de sus palabras es destruir al prójimo, dañar la integridad de alguien, entonces usted está siendo instrumento de Satanás. Con nuestra boca revelamos si el poder de Dios está obrando en nosotros o no. Bajo este contexto, mediante el cual ya queda claro, muy claro, que las palabras nuestras no son las que tienen el poder para crear algo. Es la palabra de Dios, el soberano, el que sí puede crear y hacer cosas nuevas. Es un amplio periplo, un hermoso caminar en todo el sentido de estas verdades que debemos nosotros de tomar como hijos de Dios. Las tenemos que comprender y saber la gran responsabilidad de apropiarnos de manera diaria y permanente de la palabra del Señor. Ya no hay impedimento para que usted diga, es que la letra está muy chiquita, o es que me da mucha pereza leer. Ahora también la puede oír en audios. Usted puede acercarse día a día e invertir su vida en las cosas que tienen que ver con la fuente de todas esas palabras de vida. Satúrese de la palabra del Señor. Coja la bendita palabra de Dios cada día y usted comience a alimentar su corazón para que sea su corazón hablando las cosas de aquel que lo transformó y lo hizo una nueva criatura. Todo esto va a permitir como consecuencia de que utilicemos nuestra boca para edificación. Usted bendice a su esposa día a día. ¿Dónde están los esposos en este día? ¿Usted bendice a su esposa? ¿Las esposas bendicen a sus esposos con la palabra de Dios? Y mire que esa es la realidad. ¿Sí? Gracias por la sinceridad de las que se quedan calladas, porque en realidad es para Dios que usted le está diciendo. Usted no tendrá nada que dar si no recibe. Así que si algo yo le voy a decir el día de hoy, reciba la palabra de Dios en su vida. Reciba la palabra de Dios en su vida. Este es el mejor regalo que Dios le pudo dejar a la humanidad, su palabra. La palabra de Dios. Pero usted, ¿qué palabra va a tener que decirle a la esposa o al esposo si no lee la Biblia? Si usted no está leyendo la Biblia, usted tiene un serio problema.
Usted está hablando del estómago, usted se está inventando muchas cosas, usted no está trayendo esa palabra viva y eficaz a la vida de la otra persona. Lo mismo pasa con los que tienen hijos o los que tienen la bendición también de poder tener padres. Usted bendice a sus padres en el nombre del Señor. Usted le está declarando la palabra de Dios a su familia. Está usted confesando la palabra del Señor a su familia. Usted le está entregando día a día, a través de su vida, a través de su lengua, esas palabras de edificación para su prójimo. Si no tiene tiempo, porque de repente usted es un mal administrador del tiempo y le dice al Señor: no tengo tiempo para leer la Biblia, usted ya cayó en el engaño de Satanás, porque el que le dice que no tiene tiempo es Satanás. No tienes tiempo, estás muy ocupado, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo de acá, tienes que sacar al perro, tienes que ver la telenovela, tienes que hacer tantas cosas. Y usted comienza a repetirse lo que el diablo le dice: no tengo tiempo, Señor, para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hablarle a nadie de las cosas de Dios. Usted ha caído en el primer engaño, porque quien le da el tiempo a usted es Dios. El tiempo es vida, la vida es tiempo. Usted dígale al Señor: gracias porque tú me das la vida, gracias porque tú me das el tiempo. Lo que voy a hacer es ser un buen mayordomo y administrador del tiempo que tú me das para poder apropiarme de la palabra de vida. La palabra de vida es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús que está revelado en las Escrituras, y tengo que apropiarme de la palabra para poder compartir palabras de edificación a otros. Es fácil decretar. Yo decreto que el día de hoy voy a ser feliz. Imagínense, ¿no? Yo decreto que el día de hoy, ¿sí?, me voy a llenar de la palabra de Dios, y no lee la Biblia. Es fácil decretar, inventarse tantas sandeces, amados hermanos, pero se necesita valentía, determinación, convicción y fe para poder reconocer que espiritualmente yo necesito alimento espiritual. Necesito el alimento espiritual para compartir a otros. Dice Lucas capítulo 6 versículo 45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿De dónde va a sacar lo bueno el hombre bueno? De su. ¿Pero qué hay en su corazón? El buen tesoro. Y el hombre malo, es un contraste que hace ahí, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, o sea, de lo malo que atesora en su corazón, saca lo malo. Entonces, cuando usted insulta a alguien, sea quien sea, hasta viendo un partido de fútbol sacan lo que son. Imagínense, entonces, ¿qué hay en su corazón? Pregúntese el día de hoy: ¿qué bueno? O mejor dicho, ¿qué es lo que hay en su corazón? ¿Hay cosas buenas o hay cosas malas? Si usted vive mintiendo como Satanás les mintió tantas cosas a Eva, y si usted vive ejemplificando lo mismo y mintiéndole a otro, ¿qué hay en su corazón? Cosas malas. La mentira, Dios la aborrece. La mentira, Dios la aborrece. Lo decíamos en el estudio bíblico también este día jueves. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros una verdad revelada por Jesús, la palabra hecha carne, Jesucristo, diciendo esta gran verdad. Y mira lo que termina diciendo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces no tenemos nada bueno que decirle a nadie. Estamos vacíos. Solo nos vivimos quejando, solo nos vivimos, renegando. Si estamos vacíos, amados hermanos, no es por culpa de Dios, no es por culpa del pastor, no es por culpa de su cónyuge, no es por la culpa del presidente de la república, no es por culpa de nadie, es por usted mismo, porque usted quiere andar como un hambriento, harapiento, en vez de llenarse de la palabra. Usted prefiere invertir su vida en las obras del mundo en vez de disfrutar del manjar de manjares. Como el salmista lo decía: tu palabra es más dulce que la miel a mi paladar. Esa es la palabra escrita, esa es la palabra que tiene que llenar su corazón para que cuando usted hable no ande decretando. Cuando usted hable no ande declarando cosas personales. Declare la palabra de Dios.
Y absténgase a estar diciendo que decreta. Más bien, reprenda en el nombre del Señor a aquellas personas a su lado que lo quieren instar a que usted también ande en esa corriente. El impacto que tenemos con la exhortación al buen uso correcto de la palabra. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Alguien que es pacifista en el nombre del Señor es el que está compartiendo la palabra de Dios. Estamos siendo discipulados a la luz de Cristo Jesús para que compartamos palabras de vida. Su lengua tiene que ser un instrumento de bendición y no de maldición. Y lo que conlleva la segunda parte de este sermón lo veremos la próxima semana con la bendición del Señor. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.